familias bartolinas que están conectados con nosotras el día de hoy. Les damos la bienvenida a este espacio preparado por Ámbito Familia, que es la alianza entre la Escuela de Padres de Aso Bartolina, el Consejo de Padres y el colegio, para favorecer los procesos de formación y participación de las familias en el colegio. Yo voy a estar acompañándolos, mediando parte de la conversación. Mi nombre es Ana María Carvajal Tapasco, soy la psicóloga de Escuela de Padres de Aso Bartolina. Hoy hablaremos de un tema pues muy importante que nos convoca a todos como comunidad, y es el autocuidado como fuente de salud mental familiar. Esta conferencia apenas es la apertura de los talleres presenciales que tendrá la Escuela de Padres de Aso Bartolina por todos los ciclos, ¿sí? De preescolar a 11º. Estaremos conversando de este tema durante todo el año. O sea, esto no se queda aquí, esto es un abrebocas. La intención es inspirar a los padres, madres, cuidadores a mantener un enfoque constante en el autocuidado, recordarles que cuidar de sí mismos pues nos permite mantener un equilibrio saludable entre nuestras propias necesidades y las demandas que nos implica la crianza, y que esto a su vez pues contribuye con un bienestar general de la familia. Por eso hablamos de salud mental familiar. Agradecemos al colegio, a la Escuela de Padres de Aso Bartolina, al ámbito por hacer posible estos espacios de formación para padres, madres y cuidadores. Y con esto pues le doy la bienvenida y tengo el gusto de presentar a nuestro experto invitado el día de hoy, Julio Abel Niño Rojas, que es nuestro conferencista invitado esta noche. Voy a hacer una breve presentación. Él es licenciado en orientación y consejería escolar, psicólogo y magíster en psicología clínica y de familia. Tiene experiencia profesional en universidades como docente de pregrado y posgrado. Es docente investigador, gestor de procesos académicos, paraacadémico de la Sala de Ciencias Sociales Humanas del Ministerio de Educación Nacional y de ASCOPAPSI, autor y coautor de artículos y libros sobre la formación e intervención sistémica, psicoterapeuta y consultor sistémico de programas sociales de atención familiar y de formación de profesionales, conferencista en temas relacionados con la formación e intervención familiar sistémica, director del programa de maestría en psicología clínica y de familia, de psicología de la Universidad Santo Tomás, docente de la especialización en consultoría en familia y redes sociales de la Universidad de La Salle, docente de la especialización de Derecho de Familia de la Universidad Gran Colombia y codirector de la organización Contesis, Consultoría y Terapia Sistémica. Esto es pues una breve presentación para pues, una larga experiencia, una gran hoja de vida, y un gran invitado que tenemos el día de hoy, que nos da gusto tenerlo aquí, doctor Julio, pues para hacer la apertura a este tema tan importante como es el autocuidado y la salud mental familiar. Entonces, bienvenido. También recordar que este espacio es grabado, ¿sí? Grabado para la consulta de las familias que no pueden asistir, y lo subimos a las redes sociales de Aso Bartolina. Entonces es importante que ustedes lo sepan desde el inicio. Listo, que vamos a grabar esta conferencia para que después la puedan consultar. Entonces le damos la bienvenida, doctor Julio. Yo voy a estar mediando las preguntas. Es importante que ustedes las vayan escribiendo en el chat, vayan alzando la mano y que así podamos conversar. Es más enriquecedor participar. ¡Qué lindo! ¿Ahora sí? Doctor, tiene apagado el micrófono. Vale, gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Vamos a pedirle el favor a todos los padres, madres y cuidadores que estamos
presentes, poder tener los micrófonos apagados para poder desarrollar este encuentro. Ya nos hemos ido acostumbrando a los encuentros remotos, virtuales, y estos detalles ya los podemos ir ganando. Insistir un poco en lo que Ana María dijo, es un espacio que va a ser grabado, en ese sentido, para que todos lo tengamos presente y tener la autorización por parte de ustedes para poderlo publicar o para poderlo socializar con los otros padres y madres que por alguna razón no pudieron encontrarse, o ustedes mismos si lo quieren revisar y retomar. Gracias por esta invitación, esta participación a esta conferencia, que también quiero no solamente desarrollarla teóricamente o con argumentos conceptuales o con exposición sobre asuntos que a veces no los sentamos tan cercanos y tan propios a nuestra cotidianidad. Y para ello hemos planeado con Ana María que vamos a estar atentos en el chat, en la conversación, que de ustedes, lo que vayan escribiendo, lo que vayan allí mencionando, no tienen que ser necesariamente preguntas, pueden ser comentarios, pueden ser reflexiones. Parto de la premisa que ustedes saben de este tema, tienen saber, tienen conocimiento, tienen experiencia, y sería muy importante también socializarla, compartirla, para que entre todos y todas podamos aprender. Yo usaré la experiencia profesional, investigativa, de las teorías y personal para poder ir articulando los comentarios que vayamos teniendo entre todos y todas. Si alguien en el momento, vamos a hacer 3 cortes, si alguien en un momento tiene la posibilidad de activar su micrófono y activar la cámara, también lo puede hacer y haría su comentario y su reflexión. Como quisiéramos que varios participaran, les voy a pedir que los comentarios que hagan de manera personal, directa, abriendo micrófono o cámara, lo hagamos muy puntuales y de tal manera que le demos voz a diferentes padres, madres y cuidadores en este encuentro que vamos a tener. Muy bien, yo tengo diseñado unas diapositivas que servirán de pretexto para la conversación. Va a ser muy útil que las vayan leyendo, las vayan reconociendo, ya que tenemos la pantalla ahí ustedes de sus diferentes dispositivos tecnológicos para que las puedan leer. No sé si ya la tienen visible. Sí, ya está visible, doctor. Perfecto, gracias. Un agradecimiento al Colegio San Bartolomé de la Merced, a la Escuela de Padres, al Consejo de Padres, al ámbito familiar, desde ámbito familia, por la invitación. Este pretexto de conversar con padres, madres y cuidadores, a veces se nos convoca a hablar de los demás. Se nos invita a pensar en los otros, en establecer escuchar ideas de cómo podemos estar disponibles, atentos a otros. Hoy la invitación es hablar de nosotras y nosotros como cuidadores, como padres y madres, en lo que llamaríamos el autocuidado. Hemos elegido estas temáticas que las voy a ir desarrollando en la medida en que vayamos teniendo las conversaciones, pero ahí está el guión de diálogo que quisiera enfatizar durante esta conversación con ustedes. El autocuidado como enfoque de estilo de vida personal. Fíjense ustedes que de entrada voy a plantear que el autocuidado es asumir una postura de vida, es asumir una visión sobre mí mismo, sobre sí misma. El autocuidado en las experiencias interpersonales en el hogar. Claro, el hogar entendido como aquel espacio en el cual nos relacionamos, nos vinculamos, compartimos gran parte del tiempo con otros, es uno de los lugares más privilegiados para hacer autocuidado, pero en donde más riesgo hay de no poder hacer autocuidado.
el autocuidado y las redes personales, familiares y sociales. Necesitamos a veces contar con otros, con otras personas, con otras organizaciones, como lo están haciendo hoy, con la escuela de padres, con el colegio, con el ámbito familia, porque hay otros que pueden favorecer ese cuidado que a veces no lo logramos identificar en nuestra vida cotidiana. Y entonces el colegio se convierte en esa red social, en esa red interinstitucional que nos da elementos para reflexionar y para hacer un pare, como en este momento lo estamos haciendo, sobre el tema del autocuidado. No siempre nos autocuidamos de la misma manera. Hay cambios familiares, hay cambios sociales, hay cambios culturales que van dándonos pistas de cómo hacer el autocuidado. Lo que en otros momentos históricos o socioculturales, no es lo mismo hacer autocuidado cuando tenemos hijos en edades de 0 a 1 año, tienen una demanda muy alta en presencia, o cuando tienen 5 años, o cuando tienen 10, o cuando tienen 17 años. Esas condiciones familiares dan unas posibilidades de hacer autocuidado diferentes. El autocuidado va cambiando. El autocuidado es dinámico. No hay una manera única de autocuidarnos. Y lo último que vamos a querer enfatizar es cómo el bienestar, la salud mental, el desarrollo personal, esta condición afectiva, emocional y psicológica que tengamos con nosotros y con nosotras mismas como padres, madres y cuidadores, va a ser un elemento fundamental, central, para desarrollar, para implementar nuestros estilos de parentalidad y marentalidad. Parentalidad en el sentido de hacer una diferencia de las formas específicas que padres, hombres, hacemos el ejercicio de ser padres, y la marentalidad como el ejercicio de las madres. Cada vez introducimos más el elemento del género para diferenciarnos, no para excluirnos, pero sí para reconocer también nuestras propias individualidades. Ustedes, la mayoría quizás de los que están presentes, participaron en una encuesta que se hizo por vía virtual. Hemos elegido una información que nos pueda dar como un preámbulo también a esta presentación que hoy estamos teniendo. He recogido esta información buscando que sea la más pertinente a esta actividad como tal. La encuesta arroja otra información que desde el colegio, desde ámbito familia, escuela de padres y la asociación de padres van a seguir retomando la información para seguir desarrollando los talleres que ahora Ana María nos ha planteado que tendrán de aquí en adelante. Algunos aspectos que ustedes identifican que afectan la salud mental y lo llaman en términos problemas económicos, de pareja, crianza, relacionados con enfermedades de algún familiar, con repercusiones a nivel personal, familiar y comunitario. Bien, voy a tratar de tener en cuenta estos aspectos de las experiencias llamadas problema que tenemos y que dificultan de una manera importante el autocuidado. Claro, tener una situación como estas que acabo de mencionar implica estar atentos a otros asuntos que son vitales, que son esenciales. Y ahí va quedando entonces nuestro autocuidado como en segundo o tercer plano. Los encuestados, ustedes dicen que la salud mental la definen como un equilibrio, la tranquilidad, el bienestar, la estabilidad y el desarrollo de las emociones. Fíjense ustedes que cuando uno lee estas ideas de qué es salud mental, a veces dejamos muy poco margen a tener dificultades, a tener situaciones de afrontamiento que nos llevan a condiciones de movilizar nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestros talentos. Y entonces, por decirlo de esta manera, nos autoexigimos a un estado que no necesariamente es el que define la salud mental como un estado de no
estar en condiciones de malestar, no estar en condiciones de sufrimiento, no estar en condiciones de algo que nos incomode. Y terminamos perdiendo también el derecho a tener situaciones que exigen afrontamientos, que exigen pensarlo, que exigen consultarlo con otras personas. Y esos estados de tranquilidad, bienestar, equilibrio, estabilidad, pues sí están presentes, pero también tenemos que darnos el derecho a tener situaciones de dificultad. ¿Con qué relacionan ustedes la salud mental con situaciones para afrontar las enfermedades, la muerte, la separación de parejas, condiciones del trabajo, uso del tiempo, condiciones del divorcio, la pandemia? Claro, evidentemente, estos asuntos que ustedes mencionan y que acabo de leer son eventos que nos marcan en nuestra vida. Son eventos que nos exigen muchos tiempos, espacios, energía, dinero, atención para poderlo resolver. Y evidentemente la salud mental parte de cómo evaluamos y valoramos nuestra capacidad o nuestras condiciones de salud mental está en el poder afrontar estas situaciones. Y algunos datos finales para rescatar la encuesta que ustedes respondieron. El 87% de los encuestados refieren que utilizan estrategias de autocuidado de salud mental. Ese dato nos gustó mucho, a mí personalmente me encantó que haya una autopercepción muy importante por parte de ustedes que están haciendo, implementando, desarrollando estrategias de autocuidado de salud mental. Voy en el momento que ahora del paso, sería muy interesante que ustedes nos comenten qué estrategias están implementando para este autocuidado y podemos aprender todos y todas de esas estrategias. El 57% refiere que tiene algunas situaciones de malestar, síntomas, dificultades como dolor de cabeza, muscular, irritabilidad, problemas para dormir y dificultades para concentrarse. Definido en términos de síntomas, quiere decir que son expresiones, son manifestaciones que nos dan como pistas, alertas de decir algo no lo estamos manejando, no lo estamos afrontando, requerimos implementar una serie de acciones diferentes para que nuestras condiciones de salud mental puedan quedar con mayor potencialidad y tengamos una vida emocional más saludable. El 99.4% están de acuerdo con implementar rutas de atención en salud mental en las familias y están dispuestos a participar, disculpen, hay una digitación incorrecta, a participar en este tipo de actividades y creo que eso se señala con la asistencia que tienen ustedes hoy acá. Muy bien, siguiendo con esta introducción, pero ya entrando también en tema, yo quisiera que pudieran ustedes concentrarse en esta síntesis de lo que voy a desarrollar. Me parece que ahí está, y en este ejercicio y costumbre de ser profesor, creo que nos puede ser útil de entrada plantear la hipótesis o las comprensiones que yo quiero y tengo para compartir con ustedes y ya vayamos desglosándolo poco a poco en este encuentro. Los padres y las madres y cuidadores, ojo, tenemos el derecho y la responsabilidad, a veces nos sentimos más responsables que con derechos, tenemos el derecho y la responsabilidad de generar acciones de autocuidado. Nuestra salud mental es muy importante en el momento de construir nuestros estilos de parentalidad y marentalidad. Nosotros somos una unidad integrada que tenemos dimensiones simultáneas, la dimensión personal, la dimensión de mí mismo, la dimensión de mi yo, la dimensión de mis características y mis necesidades personales, por razones sociales, culturales, religiosas, históricas, marcadas un poco más en la mujer con la marentalidad, tienden a dejar el tema del autocuidado como una dimensión digna, incluso digna
de ser atendida, de ser merecida, de ser un propósito de la existencia misma de nosotros. Hay una condición que a veces nos queda, y es que dejarnos a nosotros se nos suele ser más fácil y estar mucho más atento a otros y a otras personas y a otras organizaciones, como al trabajo, como a la iglesia, como a la comunidad, o a un familiar, o a nuestros hijos, o a nuestras mascotas. Y el de nosotros queda un poco supeditado a los tiempos de sobra, al momento que pase algo grave. Esta es un poco como la idea. Es un derecho y es una responsabilidad. Hay que conciliar en esa tensión de derecho y responsabilidad. Y la otra idea de la hipótesis que quiero plantear con ustedes es que el autocuidado facilita el acompañamiento del desarrollo de la salud mental de los hijos y las hijas. Si nuestra relación como padres y madres y cuidadores no pasa por nosotras, por nosotros, por nuestra condición personal, terminamos haciendo cosas estereotipadas, más pendientes de aquello de lo esperado que hacer, estamos muy atentos a qué manual nos va a decir, a qué es lo que debo plantear, ante qué pregunta o qué situación de un hijo yo debo responder. Y fíjense que si yo termino en esa condición, no pasa el acto de cuidador con otros, el acto de relacionarme con otros por mí. Y claro, a veces evitamos mucho que nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones de padre, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones interpersonales pasen por nosotros, por nosotras mismas, porque a veces tenemos tanta miedo o desconfianza o temor o poca claridad de quiénes somos, que terminamos desconfiando y creemos y confiamos un poco más en lo de los demás. Y esto ayuda a mantener una presencia en esta relación de cuidadores como padres y madres amoroso y claros. Me parece que ahí podemos después de pasar por nosotros mismos, por nosotras mismas, este proceso del autocuidado, la amorosidad, ser amorosos y ser claros, contundentes, es una tensión que hay que saber manejar. Pero para ello vamos a necesitar que estemos muy tranquilos, y así podemos hacer este desarrollo personal. Aprovecho la interrupción acá de la voz y quisiera hasta aquí ya llegar a un pequeño pare para ir recogiendo como las expectativas, hasta aquí cómo vamos organizándonos, y tengo dos desarrollos de dos momentos más en donde voy a profundizar estos aspectos. Les recuerdo que tengamos los micrófonos apagados y podamos participar. ¿Alguien quiere en el chat hacer algún comentario hasta acá y comentarnos una expectativa hasta dónde vamos? Ana María va a estar pendiente, o yo puedo ir viendo también. De que estamos atentos de participación. O abrir el micrófono. Abrir el micrófono. Uh-huh. Dice por aquí William Cardoso, mi expectativa es sobre los hábitos diarios que podemos generar para mejorar la salud de todos. Jamie Perdomo, comparto que muchas veces es fácil cuidar a otros y relegar el autocuidado. Familia Domínguez Velasco, es interesante que nos pudieran dar lineamientos de cómo aplicar ese autocuidado en el día a día. Dice también por aquí, Jamie Perdomo, y es importante aprender sobre cómo autocuidarnos. Así es. Muy bien. En la medida en que vaya conversando, yo vaya exponiendo ahora, pueden ir haciendo anotaciones en la medida en que vayamos
avanzando y Ana María las va sistematizando un poco la información de tal manera que en el otro corte también ya podamos ir integrando la información. Creo que alguien más escribió y sigo. ¿Quieres Sí, leerlos, señor. Ana María? Familia Trujillo Rojas, si me identifico, sacamos tiempo para los demás, pero no mucho para nosotros. Dejo ya esta pregunta. Cuando no queda mucho tiempo libre, ¿qué estrategias se recomiendan? Trujillo Medina, la percepción errónea del autocuidado hace que no nos cuidemos. Familia Goneche León, ¿cómo puedo convencerme a mí misma que necesito el autocuidado? ¿Qué pasos debo dar en esa dirección? Familia Sánchez Moreno, mi expectativa es conocer técnicas de autocuidado y a quién acudir en caso de situaciones difíciles en temas de salud mental. Vale, muy bien. Voy a avanzar, por favor. ¿Están viendo mis diapositivas? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. El cuidado, ojo, el cuidado en general, sin el auto, ni el con, ni el hétero, ni el eco. El cuidado puro, la palabra cuidado puro. En un momento dado, hace un par de más o menos 10, 15 años, diferentes organizaciones nacionales, internacionales, gubernamentales, organismos multilaterales que están dedicados al tema de la familia, de la salud mental, ha salido una serie de normativas, hay unas sentencias de la Corte Suprema con respecto a los asuntos del cuidado de personas en situaciones específicas de enfermedades, en los programas de políticas públicas y los planes de gobierno, cada vez aparece mucho más el concepto de cuidado. Ustedes sabemos ahora las políticas y las acciones que están en Bogotá, pero también todo lo que se viene desarrollando en las mismas organizaciones. El cuidado dejó de ser un privilegio, dejamos de pensarlo como un oficio en términos de empleabilidad. El cuidado dejó de ser estar inherente como a las responsabilidades y a los deberes por ser padres, esposos, hombres, mujeres, y ha adquirido un concepto de enfoque, ha adquirido una visión de un enfoque. Cuando algo adquiere una característica de enfoque, es muy importante porque empezamos a tener conceptos, teorías, metodologías, protocolos, normativas y prácticas sociales y culturales que nos hacen poner de moda un tema, que nos hacen centrar la atención en un asunto. Hoy en día, hablar de cuidado es un enfoque. Es un enfoque de las profesiones, un enfoque de las disciplinas, un enfoque de las acciones en política pública. Esto es muy importante en tanto que nos ha llevado a pensar que si el cuidado es un enfoque, es una manera de ver los asuntos, es una manera de comprender el mundo, es una expectativa de ser nosotros en el mundo con el cuidado. Ya no es un problema, insisto, de tareas y actividades y acciones muy puntuales. Y la palabra cuidado hemos necesitado disgregarla en los diferentes actores que participan en un ejercicio del cuidado. La actividad del cuidado, las relaciones en el cuidado, actúan diferentes profesionales, actúan diferentes organizaciones, actúan diferentes integrantes de la familia nuclear, de la familia extensa, actúan diferentes actores de las comunidades, actúan en organizaciones educativas, escolares, como el colegio, actúan los docentes, actúan los directivos, actúan las psicólogas, colegas que trabajan allí, actúan las personas
de aseo, de cuidado, de vigilancia, actúan las personas del transporte de nuestros hijos e hijas, actúan los padres y madres, y miren tanto que hoy en día, en la nueva normativa de escuelas de padres, se hace mucha énfasis entre padres, madres y cuidadores, que son aquellas otras personas que están ahí coparticipando, se llámese tíos, abuelos, primos, hermanos, que hacen este ejercicio del cuidado. Y miren, ya el cuidado se ha distribuido, se ha generado una corresponsabilidad familiar, una corresponsabilidad de pareja, una corresponsabilidad social, una corresponsabilidad con el Estado. Por eso es que se llama un enfoque, por toda esta comprensión macro que estoy desarrollando. Entonces, el cuidado empieza a ser entendido como aquellas estrategias, acciones, maneras de ver las relaciones entre las personas y con nosotros mismos y con las organizaciones para afrontar las dificultades y los problemas del desarrollo personal, de las relaciones de pareja y de las dinámicas familiares. Entonces, estoy enfatizando y estoy cerrando esta comprensión del cuidado al cuidado en el contexto familiar, el cuidado en el ámbito de la familia, el cuidado en las relaciones familiares. El cuidado es una estrategia para hacer trabajo colaborativo, cooperativo, sinérgico entre los diferentes actores. Ahora, cuando estamos hablando del cuidado en un contexto escolar, inmediatamente quedan involucrados los mismos actores de la organización educativa, y un ejemplo de ello es esto que estamos haciendo acá. Entonces, hay 4 grandes maneras de ver el cuidado según los actores. El autocuidado, que es el tema que nos convoca hoy, algún padre, madre o cuidador expresó que mirar elementos de cuidar a otros. Creo que eso es el énfasis que se le ha querido dar este año, del año del autocuidado familiar en el colegio y en todas en el ámbito familia y la asociación y la escuela de padres, es autocuidado. No es porque los otros no sean importantes, sino para centrarnos y focalizarnos en esto. El que hacemos de nosotros con nosotros mismos, valga ahí la redundancia, yo, con mi propia existencia, con mis propias condiciones, cuidarme a mí, aprender a señalar con ese dedo índice que a veces señalamos para afuera, a señalarlo hacia nosotros, aprender a tener esos ojos que solo vemos, que por donde estamos ubicados nuestros ojos, vemos el mundo hacia afuera, cómo empezar a ver nuestro propio mundo también, cómo hacer ese giro de nuestros ojos, cómo aprendemos a tocar y a llevar y a consentir y amar a otros, y cómo usar esas manos, esa piel para con nosotros y nosotras mismas. Ese es nuestro foco y de lo que el colegio está enfatizando, y me han invitado a insistir acá. Pero quiero matizar otros elementos del cuidado que están aquí hoy en día vigentes. El co-cuidado, son iguales, el de pares. El co-cuidado, es muy importante también que haya co-cuidado. Ejemplos de ello, entre hermanos se pueden co-cuidar. Un hermano cuida a otro por tener la habilidad, por tener la capacidad, por tener mayor conocimiento, por tener mayor capacidad y condición física, por ser el mayor, por alguna razón entre ellos dos se cuidan mutuamente. Fíjense ustedes que ese co-cuidado implica que son relaciones de iguales, de pareja, entre ellos dos como pareja de hermanos, entre los primos, entre los de las mismas coetáneos o generaciones. Ese co-cuidado es muy importante porque hablan el mismo lenguaje, conversan de las mismas formas, logran entender esas necesidades, y si logran hacer un co-cuidado, ahí está la protección, están las condiciones de favorabilidad para el desarrollo que son muy necesarias entre pares. Si no tienen hermanos, entre primos o entre amigos o compañeros de aula, se vuelve muy importante. Por eso con niños y niñas que compartan con coetáneos y con otros, se vuelve importante. Y el programa, por favor. Y enseñarles a ellos y a estrategias de cómo co-cuidarse.
Otro ejemplo de co-cuidado es el que hace la pareja, la pareja. Hablemoslo en términos generales sin ponerle condiciones de géneros para ser incluyentes todos nosotras y todos nosotros acá hoy. Las parejas que tenemos en nuestras relaciones de pareja, esa relación de iguales también es co-cuidarnos. Cuidarnos implica que podemos tener conversaciones en el mismo nivel de complejidad, de privacidad, de claridad y de hablarlo con honestidad, de darnos recomendaciones, desde el amor, desde el deseo de que las cosas funcionen, nos cuidamos mutuamente. Y así sucesivamente, estas son las relaciones de co-cuidado. Tengo que decir entonces que un padre y un hijo no se cocuidan porque no son iguales, no son pares en ese sentido. Los temas, las conversaciones no se dan ahí y tienen un nivel de privacidad, límites y condiciones de cómo se cuidan. El otro es las relaciones de heterocuidado, que son las relaciones entre desiguales. El hetero quiere decir desigual. Entonces, las relaciones de cuidado que hacen, por ejemplo, los padres con respecto a los hijos, unos abuelos a los nietos, unos abuelos a los padres de sus nietos. Esas son las relaciones de heterocuidado. También puede haber relaciones de heterocuidado y seguramente muchos de los que estamos acá presentes por la edad y el momento que estamos viviendo, tenemos, por ser ya adultos y tener nuestros padres adultos, hacemos relaciones de heterocuidado con nuestros padres. Cuidamos a nuestros padres o a nuestros abuelos o a un hermano o a un familiar que tiene, pero son relaciones de desigualdad en el sentido de que compartimos y estamos en situaciones diferentes, no es porque uno sea mejor que otros, no porque haya una jerarquía de poder o unas condiciones de subordinación, no, porque somos diferentes en esas relaciones de diferencia y ahí marca unas características también importantes que los tiempos, los espacios y las circunstancias de las cuales se hace heterocuidado se debe considerar. Y algo de lo cual hoy en día se desarrolla mucho es el ecocuidado, eco de ecología, de ambiente, de contextos, de sistemas amplios, que son el ecocuidado, por ejemplo, lo que hace el colegio, la asociación, la escuela, el ámbito familia con ustedes cuando los invita como organización de colegio, cuando accedemos a nuestra EPS, cuando tenemos condiciones de uso de una comisaría de familia, de un CAI, de un acceso a unas condiciones del Estado o a un programa o un proyecto, o cuando en los lugares de trabajo de ustedes hay planes de acompañamiento y facilitación. Ese es muy importante porque es el de las redes interinstitucionales, redes sociales, redes mucho más amplias, que hoy en día se potencializan y, por ejemplo, están las líneas 1, 2, 3, la línea púrpura, la línea de atención a la mujer, de las víctimas, etcétera, etcétera. Fíjense que estamos llenos de estrategias de ecocuidado, de organizaciones, ONGs, instancias y lugares, organizaciones como el colegio, que generan todas estas acciones de protección. Vamos a seguir, quería que tuviéramos este gran panorama de por qué hablar de cuidado, de dónde sale esta idea y por qué la relevancia, y para encuadrarlo y dar unos elementos puntuales sobre el cuidado. Ahora, este cuidado, como enfoque, como lo acabo de decir, nos tiene que llevar a pensarnos en cómo nos relacionamos y nos vinculamos desde nuestros comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, dime cómo te cuidas y te diré cómo te relacionas con los demás. Dime cómo te autocuidas y te diré cómo te vinculas con los demás. Dime cómo te autocuidas y te diré cómo muestras imágenes o desarrollas tu personalidad. La palabra personalidad en su origen es la palabra de máscara, pero máscara no porque haya algo que está detrás cubriendo y ocultando, sino aquello que mostramos. Entonces, el autocuidado, cuando logramos desarrollar altos niveles de autocuidado, nuestra personalidad, nuestra manera de relacionarnos con los demás es una expresión
de vínculos, de interacciones, de relaciones que se notan en nuestros comportamientos, se notan en lo que hacemos, en cómo pensamos, en cómo sentimos, y esa manera en cómo nos perciben a los demás a nosotros, pasa primero por nosotros. Ese es el primer elemento del cuidado que quería enfatizar también. Ahora, sabemos que el cuidado en general tiene la dimensión de cuidado físico, claro que sí, pero también tiene el cuidado de la dimensión de la salud mental. La salud mental es un concepto que podríamos sintetizarlo diciendo que la salud mental es el autocuidado es en la manera en cómo nos permitimos expresar nuestras emociones, reconocerlas, tener acciones de autoprotección, tener espacios y tiempos y momentos en los cuales generamos satisfacción, desarrollamos nuestras habilidades, destrezas, nos sentimos seguros, nos damos el permiso del placer, del goce, del disfrute, tenemos unas condiciones de espacio para la meditación o para nuestra espiritualidad. Digamos que la salud mental es todo un concepto que nos ayuda a integrar diferentes elementos. Y la salud física, que va desde las acciones más deportivas, recreativas, de promoción y prevención de una enfermedad, de atención de situaciones de dolencias, que las dos debemos verlas como deberes y derechos. Insistía hace un momento en que solemos verlas más como deberes y poco como derechos, porque también el cuidado tiene que pasar por esa perspectiva de ver las diferencias de género. No es lo mismo cuidarnos los hombres que las mujeres, por mencionar estas dos expresiones de identidad sexual, o una persona lesbiana, homosexual o transexual. Hay unas formas particulares de cómo nos concebimos en la feminidad, en la masculinidad o en lo trans, como maneras posibles de qué es relevante para cuidarnos para nosotros o nosotras, de lo físico, de lo estético, de lo intelectual, de lo espiritual, se vuelve otra gran diversidad de lo sociocultural. No somos, territorialmente podemos estar todos y todas aquí ubicadas en Bogotá, pero tenemos unos orígenes sociales, culturales, unas formas de ver el mundo, unas prácticas religiosas, unos estilos de vida, unas relevancias, expectativas que tenemos sobre qué es ser feliz, qué es tener éxito, qué es ser esposo, esposa, etcétera, padre, madre, que da una gran diversidad. No hay una manera única del cuidado. Lo que estoy queriendo decir con todos estos elementos es que el cuidado es no es que sea relativo, el cuidado es particular, específico a las mismas personas que nos pensamos en el cuidado. Y lo otro es, el cuidado como es un enfoque, como es una forma de perspectiva, de visión, necesitamos acumular experiencias, expectativas. Necesitamos que nuestras expectativas aumenten con el autocuidado. Si nuestras expectativas son bajas con autocuidarnos, lo resolvemos saliendo, no quiero poner ejemplos, a veces es difícil. Si mi autocuidado se limita a verme de vez en cuando, cada 8 días, o grabar un programa, discúlpenme que se me va a descargar y quiero... Ya. Entonces mi expectativa de autocuidado pues va a quedar satisfecha muy fácilmente. Yo sí quiero entonces invitarlos a que tengamos expectativas altas, grandes, seamos generosos, bondadosos con nosotros y nosotras mismas en las expectativas de autocuidado. Porque si no corremos el riesgo de que si son expectativas bajas las satisfacemos muy fácil y rápidamente y nos quedamos cortos, que nos podemos quedar cortos. Y las experiencias, el cuidado es un cúmulo de acciones de toda la vida. Necesitamos volvernos expertos en el autocuidado. Y como todo aquello que se requiera practicar, ejercitar, trabajar, pues tenemos que darnos el tiempo, la oportunidad de equivocarnos, de cambiar las metas, de cambiar las acciones, porque la experiencia de autocuidarnos es para toda la vida. Es un acto de toda la vida, es una visión del mundo, es una forma de vernos en el mundo.
eso implica el cuidado. Por lo tanto, cuando se nos plantea que hagamos un plan de autocuidado, claro, yo uso el concepto aquí de plan de autocuidado porque se nos dice mucho, se nos invita a que planeemos, que planifiquemos, que organicemos, que generemos estrategias, y yo sé que eso es válido e importante. Sin embargo, es necesario que sea un plan flexible, un plan que lo actualicemos a nuestras condiciones laborales, a nuestras condiciones familiares, a nuestro estado de salud, a nuestras condiciones de si estamos en pareja, estamos divorciados, a nuestras condiciones de nuestros momentos. Ajustarlo, acomodarlo, reorganizarlo, no quiere decir abandonarlo. Es encontrarle la manera de que el autocuidado siempre pueda encajar. Es que el autocuidado, como queda de último, que pensar en nosotros y nosotras es de último, entonces generalmente pues nunca hay el tiempo, ni el espacio, ni la plata, ni las ideas, ni la energía, ni con quién, ni cómo, ni en dónde para poderlo ejecutar. Entonces sí es importante tener un plan, pero no es un plan de metas como de acciones como tal, que esas van cambiando. Es un plan de propósitos, es un plan de objetivos, es un plan de estrategias, algo mucho más que yo las pueda ir organizando. Que si hoy no pude en el autocuidado de un espacio personal para compartir con otros temas, si me cancelaron un café con unos amigos, pues puede hacerlo en otro tipo de actividad. Entonces, quiero terminar esta idea con esta diferencia. El autocuidado implica actividades, acciones, pero no es suficiente porque las actividades del autocuidado siempre van a estar en riesgo de no poderse hacer o se desactualizan muy fácilmente. Quedan supeditadas a lo cotidiano. ¿Cuántos de ustedes y yo tenemos planes de llegar esta noche a hacer una actividad y pasa algo familiar, pasa algo de los hijos, pasa algo laboral? Y si lo dejamos a las actividades, pues siempre vamos a estar perdiendo en el autocuidado. Necesitamos llevarlo a tener la experiencia del autocuidado. ¿Qué es tener una experiencia del autocuidado? Es tenerlo como parte de nuestras reglas de vida, es tenerlo como parte de nuestras condiciones que se nos va a notar en nuestros presupuestos, en las formas en cómo organizamos la semana, los meses, en la manera en cómo vemos y nos relacionamos con los demás. O sea, tiene que ser una experiencia de vida más que una serie de actividades. Claro, las experiencias se actúan a través de las actividades, pero lo que quiero decir es, las actividades pueden cambiar, pero no mi experiencia. Y si queremos avanzar mucho más en el autocuidado de una manera más intensa, profunda, tenemos que volverlo una cultura personal. Tenemos que hacerlo como parte de esas formas, de elementos, dimensiones, de las cuales cuando pensemos en nosotros, en nosotras, está ahí la dimensión. No quisiera equipararla con otras dimensiones más trascendentales y de otro nivel que alguien pueda decir, pero así como nos pensamos como seres espirituales, seres económicos, seres sociales, seres familiares, pensémonos en esa misma dimensión, teniéndolo como un elemento ahí, la dimensión del autocuidado. Ahí vamos a estar siempre atentos a estar pendientes y activos con nosotros y nosotras mismas. Quiero hacer aquí un pare para recoger cómo vamos y seguir avanzando a este tercer momento, y después vendrá un cuarto y vamos cerrando nuestro encuentro. ¿Cómo vamos, Ana María, con cuéntenos cómo van hasta ahora? Por aquí hay comentarios. Dice la familia Ospina Caro. En pro del cuidado, considero que es importante también cuidar la información que se recibe en este mundo tan tecnológico. Tenemos exceso de información. Bueno. No hay más comentarios. Anímense a participar. ¿Cómo van hasta aquí?
una idea que les haya llamado la atención, algo que quieran, cómo lo están practicando. Dice la familia Domínguez Velasco, el autocuidado debe ser dinámico y no limitarse solo a actividades sueltas, sino obedecer a un plan de vida. ¿Vale? La familia Casarías Gutiérrez, ¿cómo definir las prioridades? Preguntan. Quizá la dejaría aquí para el final. ¿Cómo promover en los niños el autocuidado? Mencionan las familias. Gracias. ¿Cómo enseñar a los niños el autocuidado con los juegos? Importante el concepto de generar un plan de autocuidado. Esto me hace reflexionar. Menciona la familia Trujillo Medina. La familia Guianat Suárez. ¿Cuánto tiempo semanal se debe dedicar a uno mismo? Es una pregunta. Sonia Vanegas, no podemos exigir autocuidado si no somos ejemplos en la forma como nos alimentamos, actividad física, prácticas espirituales de preferencia. Bueno, yo creo que no hay más comentarios. Vale, listo, vale. Invito a que sigamos pensando en nosotros y en nosotras, ¿vale? No es porque lo otro no, sino que es que creo que ahí estamos siempre más atentos, estamos más pendientes. El tema es, y la invitación y el centro de todo este año el año del cuidado familiar, del autocuidado, de padres, madres, es sobre nosotros y sobre nosotras. Digamos, ahí insistir para seguirlo matizando claramente. Cuando hablamos de autocuidado, hay otra serie de conceptos que pueden estar muy cercanos, casi que también podríamos decir que son sinónimos o que a través de ellos podemos acceder al autocuidado y que todos de hecho tienen el prefijo auto, autoimagen, autoestima, autoaprecio, autoconcepto, autoobservación, autorreflexión, autovaloración, etcétera. O sea, si ustedes revisan en literatura, en eslogans, en mantras, en mensajes religiosos, en literatura sobre la condición de nosotros y nosotras, de cómo pensarnos, están estos conceptos. Yo quisiera pensar que voy a tomar esta decisión de decirlo así, estas pueden ser estrategias para llegar al autocuidado. Estas pueden ser rutas para los que me estaban diciendo y cómo hacerlo, por dónde irnos, cómo se agarra este concepto tan grande, tan amplio y sobre todo que yo lo terminé de ampliar, yo lo terminé de enriquecer con otros elementos y entonces ya se nos volvió muy grande ya el concepto del autocuidado. Si ustedes se van por la estrategia de la autoimagen, pues cuidarme en mi apariencia, en mi estética, en mi forma de vestir, en mis maneras personales, pues eso puede ser una estrategia. Obviamente, unos dirán, no me interesa mucho, otros me interesa más, otros las combinan con otras estrategias, con otras rutas de llegar al autocuidado. Creo que no es muy conveniente, prudente, que jerarquicemos y digamos, esta es
la que sí me lleva la correcta, la adecuada. No, yo creo que todos tenemos que incluso pensar que de alguna de estos autos vale la pena estar atentos y estarlos cultivando. Que uno le haga más énfasis a un aspecto que al otro, eso es parte de nuestra individualidad y de nuestros presupuestos con los cuales nos queremos ser como seres humanos, de mostrarnos como seres vivos, de darle la relevancia a nuestra propia existencia. La autoestima, que es esa valoración positiva que yo hago sobre mí, hacer apreciaciones amorosas, lo hice bien, hice mi mejor esfuerzo, siempre pongo empeño, me gusta estar atento conmigo mismo, ¿sí? Esas autoestimas, esas valoraciones hacia mí positivas, no me salió, pero no, he aprendido esto, es otra estrategia del autocuidado. Fíjense ustedes que todos estos autos tienen un asunto que más adelante ahora cuando en los otros dos espacios de la diapositiva que ustedes ven más adelante, el autocuidado no, el autocuidado no es, no son o no es, o el autocuidado sí es, ahí quiero marcar, siempre van en contra de estar mirando aspectos negativos, aspectos de déficit, aspectos que sean autoflagelarnos, aspectos que sean marcarnos lo negativo. La autoimagen, la autoestima, el autoaprecio, que es la valoración que tengo sobre mí, el autoconcepto de cómo me reconozco a mí, la autoobservación, aprender a verme, aprender a poner los ojos sobre mí y estar reconociendo asuntos positivos, la autorreflexión, que es estar en ese diálogo privado conmigo mismo, la autovaloración, de hacer apreciaciones y hacer reconocimientos, todos los autos. Fíjense ustedes que les decía cuando empecé este momento de conversación con ustedes, todos estos autos son sinónimos, pueden parecerse, pueden ser lo mismo, pero son como estrategias. Les propongo que sean como estrategias, rutas por las cuales yo llego al autocuidado. Ahora, solemos estar más centrados en lo negativo, en el déficit, en el problema, en lo que no funcionó, en lo que faltó, el centavo para el peso, en lo que se puede mejorar. No digo que no lo hagamos, lo que estoy diciendo es que no lo enfaticemos. No es que no sea una buena condición para tener planes de mejora, para tener mejores éxitos posteriores. Pero cuando los centramos en nuestra conversación, cuando los centramos en nuestra forma de relacionarnos, pues se nos vuelve nuestra vida de déficit, de negativo y de pesimismo. Entonces el autocuidado no nos puede llevar a acciones de culpas o de cansancio o de negarnos a nosotros mismos o de promover o de elicitar nuestros miedos o como estar obsesivos en alguna actividad y acción. Lo digo porque a veces con el autocuidado, en ese plan de autocuidado, en esas búsquedas de tener acciones sistematizadas, en tener los tiempos, alguien decía, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué momentos debo tener? ¿En qué horas del día? Fíjense que si yo me pongo y me quedo muy en ese proceso muy formal, por decirlo, muy pragmático, cuando yo utilice la estrategia, por ejemplo, de la autoimagen con la actividad física, el deporte o la recreación, el fin de semana que no puedo ir, o el día de la semana que no puedo ir al gimnasio, o eso, pues se me puede volver una situación de obsesión o de miedo o de culpa
por no lograrlo. Entonces, está calificado como acciones para el autocuidado, pero podemos caer en el riesgo que todas estas acciones de autocuidado, por el contrario, terminen convirtiéndose en otros motivos, otras razones para seguir lastimándonos, autoflagelándonos, autocriticándonos. Entonces, tener cuidado, valga ahí la redundancia, tener cuidado que con los autocuidados no lleguemos a estas condiciones. Si estamos llegando a estas situaciones, algo está pasando con la manera en cómo estamos, la estrategia que estamos implementando, que es un poco lo que les decía hace un momento, el de la flexibilidad, el de permitirnos aprender, el de tener la experiencia, el de volvernos expertos en el autocuidado. Y cuando uno se quiere volver experto en algo, debe equivocarse muchísimas veces, debe ensayar muchas maneras, y debe tenerlo como proyecto para toda la vida. Entonces, estos son algunos indicios que si ustedes dicen, estas cosas que yo estoy haciendo por autocuidado, pero me están generando culpa, cansancio, me niego a mí mismo, como decir, no lo logro, nunca lo puedo, esto no es para mí, o me obsesiono con algo, hagan un pare para revisar si eso es por ahí. El autocuidado, ya lo he dicho, son acciones al futuro, siempre tiene que estar pensado en que lo puedo hacer mejor, puedo reaprender de lo que logro y de lo que no logro. Se van actualizando constantemente. Eso es fundamental. Toda práctica debe actualizarse al nuevo contexto, a las nuevas circunstancias. Estamos en mundos, alguien decía ahora, con la información, con las normas, con las reglas, con las circunstancias, con el ritmo. Estamos en unos ritmos muy acelerados, pero no podemos dejar de estar, pero sí podemos actualizar nuestras acciones de autocuidado a las nuevas circunstancias que todo el tiempo estamos viviendo. Correr el riesgo a ensayar. Cuando el autocuidado, cuando sí funciona, cuando sí funciona, no, cuando sí se vuelve posibilitador, cuando reconozco que lo puedo hacer de maneras diferentes, cuando me genera satisfacción, placer, me genera valoración positiva de mí, cuando me genera una gratificación de un logro. No es porque tenga que seguirlo haciendo así, sino porque estoy llegando a esas condiciones de autocuidado. Y esto lo tenemos que matizar, entonces, en que somos seres vivos. Somos los seres humanos, como los otros seres vivos, tenemos una capacidad, una potencialidad de redireccionarnos. En términos técnicos traído de la biología se habla de la autopoiesis, de la física se habla de la resiliencia, de otras disciplinas de la psicología se habla de la capacidad de hacernos a nosotros mismos. Esto es fundamental. El autocuidado no es para hacernos seres diferentes a quienes somos. No es para cambiar una estructura, el autocuidado no es para cambiar una estructura ósea o cambiar unas condiciones físicas o para cambiar unas condiciones que ya están dadas, porque si no, entonces terminábamos negando quiénes somos. El autocuidado es ese clic, esa manera de hacernos seres humanos, de potencializar aquello que tenemos, de mover esa capacidad, de utilizar un recurso que ya tengamos para transformarnos, para cambiarnos. A veces hacemos autocuidado para revertir procesos que no se pueden revertir, que son procesos que son de la condición de lo mismo de lo humano. Hay personas que podrían decir que autocuidarme es quedarme en un lugar donde
no tenga que, voy a hablar de ejemplos de Bogotá, autocuidarme es quedarme en casa para no tener mucho contacto con personas que son violentas, agresivas, el tráfico, etc. Pero si mi condición y mi circunstancia laboral es salir de casa, quedarme en casa no es una forma de autocuidado, porque ahí estoy usando el concepto de autocuidado, es decir, es que ahí me autocuido porque no me expongo. Ojo, ahí es donde, con este ejemplo quiero matizar lo que yo acabo de decir, es, yo no puedo cambiar una condición de tener una ciudad real, de que hay situaciones de posibles violencias, de tráfico, de uso del tiempo, etcétera, y no puedo pedirle a la actividad, a la acción de quedarme en casa que me resuelva un tema laboral, un tema de empleabilidad, un tema de inseguridad. Eso es confundir el concepto de autocuidado, y me encuentro mucho con eso. Autocuidado, tengo unas condiciones físicas, entonces con el autocuidado a través de ejercicios físicos para cuidar la imagen, la corporeidad, etcétera, entonces queremos hacer transformaciones de lo que no tenemos como potencia física, de una estatura, de una condición ósea, etcétera, etcétera. Eso es una manera de entender de manera equivocada el autocuidado. El autocuidado está pensado es para que toda esa capacidad, potencialidad, nos redireccionemos, nos rehagamos a nosotros mismos con lo que tenemos y nos hagamos mejores seres humanos, mejores personas, mejores en nuestras condiciones físicas, laborales, intelectuales, espirituales. El autocuidado es como el motor, es como el clic, es como la bisagra que me lleva a que yo, con lo que tengo, con lo que hago, lo potencializo. Y cuando digo lo tengo, porque lo puedo tener en potencia, o lo puedo tener en capacidad, o lo puedo tener en recurso. Puede ser que no lo demuestro en este momento, pero si lo busco, si lo logro hacer, podría rehacerme como ser humano. No nacer diferente, no cambiar una condición que no tenga a priori control. Bueno, en ese sentido, lo decía al comienzo, y para ir cerrando este encuentro, el autocuidado implica reconocer que hay cambios familiares, sociales y culturales. Creo que ustedes y yo estamos todo el tiempo bombardeados, exigidos, solicitados, nos llenan de expectativas las familias, la sociedad y la cultura de qué es ser exitoso, qué es ser feliz, qué es ser pareja, qué es ser padres, cuál es la profesión, en dónde vivir, cuál es el cuerpo, etcétera, etcétera, que nos implicaría una serie de exigencias. Y sin duda estamos supeditados a ello. Hay que pasar esos filtros personales que las familias, los hijos nos dan, por ejemplo, nos piden del tiempo que le debemos dedicar a ellos, de las compañías que debemos tener, de las parejas también, de qué tanto debemos estar o estarlos cuidando a él o a ella, de la cultura, de los aspectos sociales y culturales, de peticiones que nos hacen. El autocuidado es una buena manera de filtrar muchos de estos cambios y mirar hasta dónde podemos actualizarlos, mirar qué cambios necesitamos hacer, porque sin duda los conceptos de qué es ser feliz, pareja, padre, ciudadano, han venido cambiando. Y si no los actualizamos, si no los renovamos, nuestras acciones de cuidado van a quedar un poco desactualizadas, vamos a estar tercos en insistir en algunas acciones de autocuidado que quizás ya no sean positivas, que en su momento fueron así, pero que quizás ahora ya no son pertinentes. El autocuidado nos lleva a pertenecer a redes. Recuerdan como empecé esta charla, esta conversación, conferencia, encuentro con ustedes, y puse primero el autocuidado deliberada e intencionalmente, no solo por la misma conferencia, sino que
con el autocuidado se arman las redes. Todos nosotros y nosotras podemos ser el centro de toda una red social y familiar. Nosotros podemos ser ese nodo, ese nudo que empieza a irradiar en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en las relaciones sociales, un nodo de autocuidado. Alguien lo preguntaba ahora y decía, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos? ¿Qué debo hacer para que ellos aprendan a autocuidarse? Pues una frase de cajón cliché, pero que no deja de ser menos cierta. Si nuestros hijos ven cómo somos capaces de autocuidarnos, de disfrutar, de gozar, de satisfacer nuestras necesidades, de realizarnos, de sacar tiempos, espacios, hacer inversiones económicas, de esfuerzo con asuntos que nos generan realización, placer, oración, espiritualidad. Ellos van a reconocer eso. Y esa es la mejor manera posible de poderles ayudar, incluso a nuestras propias parejas, o a nuestros padres o a nuestros amigos. Esos espacios, el autocuidarnos nos pone a nosotras y a nosotros centro de las redes familiares, sociales, y de ahí podemos irradiar diferentes asuntos. Y un asunto final es el de, en esta diapositiva es, el cuidado es un adjetivo. Yo me cuido, tú te cuidas. Fíjense que en gramática es un adjetivo, ¿sí? Entonces, cuando nos decimos yo soy una persona que se autocuida, yo tengo acciones de autocuidado, el adjetivo me implica que es una cualidad de yo, ¿sí? Voy a hacer esto como una actividad de autocuidado. Entonces, ojo, lo que estoy invitándoles a hablar de nosotros mismos en clave de autocuidado se vuelve una manera de tenerlo presente. Dígase frases que estén como adjetivo. Este tiempo es un espacio para yo cuidar mi hobby que me hace sentir feliz. Verbalícenlo, pónganle palabras, exprésenlo, compártanlo consigo mismos, compártanlo con su pareja, con sus hijos, porque cuando yo lo hablo, cuando yo lo digo, cuando yo lo menciono, vuelvo público, lo declaro y pongo a que todos me conozcan, sepan de mí, de mis cualidades, de ese adjetivo relacional. Entonces, fíjense ustedes que ustedes, muchos ya vieron ahí con sus hijos en el colegio con los tipos de adjetivos, ¿no? Y entonces, si ya estuvieron estudiando a sus hijos en la tarea de cuáles son los tipos de adjetivos, hay un adjetivo que se llama los adjetivos relacionales. ¿Qué quiere decir un adjetivo relacional? Que ese adjetivo, con esa manera de verme a mí mismo, adjetivarme, yo me relaciono con los demás. Miren lo potente que es nombrarme con el adjetivo cuidado. Si yo digo, voy a sacar este fin de semana una hora para ir a la iglesia a tener oración, voy a tener un grupo de voluntariado y voy a compartir, eso me hace realizado, me hace sentir generoso y dándole, distribuyéndole. Cuando yo lo digo, inmediatamente tiene un efecto en los demás. Los demás me escuchan, los demás me comprenden, los demás me conocen, los demás hacen una imagen sobre mí. Por eso los adjetivos relacionales, cuando yo lo uso como adjetivo relacional, es muy potente, porque genera vínculos y relaciones con los demás. El hecho de que sea autocuidado, para cerrarlo de esta manera, no es un tema de un secreto personal, no es por allá un plan íntimo que yo solo lo sé y que nadie lo conoce, no es un tema de mi privacidad y de mi, como si estuviéramos con vergüenza, como si no tuviéramos el derecho a tenerlo. Tenemos que hacerlo público, tenemos que nos vean con ese adjetivo de que nos cuidamos y así nos verán y así nos reconocerán.
tengo creo que 1 o 2 diapositivas más para cerrar y tener unas conclusiones finales que quisiera compartir, pero hasta aquí también, ¿qué otras ideas? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué quieren aportar? ¿Qué reflexión tenemos? Bueno, aquí hay varias reflexiones en el chat que han ido escribiendo los padres de familia y mencionan un tema fundamental son las cargas de trabajo. Se han perdido a veces los límites del tiempo y la inmediatez hace que no nos desconectemos de este ámbito. Ofelia López menciona, siempre contemplamos el autocuidado desde la salud física y descuidamos el autocuidado hacia la salud mental, máxime cuando el tiempo compartido es escaso por los compromisos laborales y escolares que reducen interactuar en familia. Muy pertinente el tema para darle la jerarquía que se merece en nuestro proyecto de vida. Gracias. La familia Jiménez Figueroa menciona, para mí el autocuidado es la manera en cómo yo me siento cómodo conmigo mismo y esto se ve reflejado en las relaciones con los demás, incluso en cómo me desenvuelvo en las diferentes situaciones que vivo a diario. Por tanto, considero que ese ingrediente es un ingrediente especial o único que está en cada uno de nosotros. Alicia Mejía menciona, autocuidado igual a encontrar y honrar el magis de cada uno. William Cardoso menciona, evitar noticias negativas, noticias falsas, menos medios y redes. Líderes. Bueno, acá hay una pregunta que es, por favor, ¿qué libros nos recomienda? Que esta la dejaré aquí al final. Sí, libros para jóvenes y para nosotros como padres. Menciona la familia Trujillo. La base está en nuestro ejemplo, así que a mostrar nuestro autocuidado. Definitivamente, esa es la fórmula mágica. Menciona la familia Lima Piragauta, siempre hablamos de tiempo y es importante calidad. Menciona la familia Reyes Bastidas, es importante entender que somos el proyecto más importante y de ahí que si sabemos autocuidarnos, enseñaremos cómo hacerlo a nuestros hijos y amigos. Estos son los comentarios, doctor Julio. Por aquí hay otro. Familia Domínguez Velasco, el autocuidado debe tenerme a mí como centro. Esto implica aceptar y respetar mi autenticidad, dejando de lado la moda de ser copias. Otro comentario, importantísimo expresar públicamente nuestros planes de autocuidado. Creería hacerlo con empoderamiento y decisión. Esto me gusta. Bueno, gracias a todas las familias por su participación en el chat. Estos son los comentarios que hay, doctor Sí, Julio. muchas gracias. Voy a usar, creo que son 2 diapositivas finales para, como síntesis y como cierre y como conclusión, para pasar finalmente a volver a escucharlas y escucharlos a todos ustedes. Entonces, el autocuidado es un proceso, no es un estado, por favor, es un proceso, no es un momento. Recojo acá la sensación que todas tenemos con el exceso de trabajo, de crianza, de oficio, de política, de ¿sí? De todo, de familiaridad, de tráfico, de todo. Claro, si fuera un estado, si yo pienso como estado en las cosas y hago la pregunta, ¿tengo tiempo hoy? ¿Qué momento tengo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Tengo el dinero? ¿Tengo las ganas? Pues como estado, ustedes y yo, nunca, la respuesta es nunca es posible. Siempre hay 50.000 peros, otras prioridades, otras cosas para hacerlo. Hay que verlo como un proceso, por favor. Y como proceso, insistiría
generosidad que tenemos que tener, la valoración positiva, la aceptación de ensayar, de intentarlo, de verlo de otra manera. Y todos sabemos que apenas lo descubrimos cómo lograr hacer acciones de autocuidado físico, mental, espiritual, intelectual, de pareja, hobbies, de destrezas, etcétera, etcétera, de diferentes tipos de autocuidados o campos o dimensiones en que lo podamos hacer, se nos desactualiza rapidísimo. ¿Sí? Porque o ya no tenemos el tiempo, la plata, o ya no tenemos el grupo, ya no tenemos, o no funciona. Entonces tenemos que verlo como un proceso que es creciente, que es recursivo, que todo el tiempo vamos a necesitar las experiencias previas para seguir acumulando nuevas experiencias, que es regresivo, que hay saltos hacia atrás, que no lo logramos en muchos momentos. A veces tendríamos que decir que incluso en acciones de autocuidado hay ciertas acciones de autocuidado que regresan por días, semanas, meses, años. ¿Cuántos de nosotros no podríamos hacer una lista de experiencias, de asuntos de autocuidado que hemos dejado por años? Claro que sí, porque estamos inmersos en un sinnúmero de condiciones y circunstancias, pero el hecho que lo hayamos dejado incluso por años, meses, semanas, claro, lo ideal es que no lleguemos a esos extremos, pero nos pasa a todos y a todas nos pasa. Aunque es regresivo, podemos volver al mismo y dar un salto cuantitativo y cualitativo. Siempre es la posibilidad de avanzar rápidamente. ¿Por qué? Porque es creciente y es recursivo. O sea, quiere decir que siempre tenemos una experiencia previa. Si yo he sido capaz de hacer acciones de autocuidado en mi dimensión espiritual, ojo, si yo lo he logrado ahí, ya tengo habilidades para hacerlo en otros escenarios, en otros contextos. Si he sido habilidoso en tener espacios, tiempos, inversiones, momentos, circunstancias de autocuidado en mi intelecto, en mis condiciones cognitivas de formación, pues ya tengo esa habilidad, que la he descuidado en lo físico, listo, vale, entonces tocaría empezar a implementar esas mismas habilidades puestas en otro escenario. Padres y madres y cuidadores, generamos experiencias interpersonales en el hogar. El hogar es un buen pretexto con los hijos, ese espacio que compartimos, techo, olla, fuego, lecho, televisión, conversaciones, discusiones, ese es un buen momento, ese es un espacio fundamental para la paternidad, la maternidad y el cuidado. Y ahí es allí donde el autocuidado, el respeto por las maneras particulares de cómo cada uno se cuida, mantener esas diferencias individuales, se vuelve importante, se vuelve necesario. Y ahí surgen los estilos de parentalidad. En eso hay mucha literatura, teorías, no hay estilos de parentalidad y marentalidad unos mejores que otros. Partamos de esa premisa. No, y lo que pasa es que cuando nos llaman con nombres de parentalidad, de padres tales, aquellos y lo otro, a veces no es fácil encontrar un nombre que sea connotado, reconocido de manera positiva, ¿sí? A veces encontramos por ahí uno nomás y el resto son como que padres abantónicos, que padres periféricos, madres no sé qué y tal, y entonces a veces terminamos poniéndole... No, el estilo es esa manera particular que desde mí yo genero un vínculo y una relación con los otros del heterocuidado, con mis hijos y mis hijas. Esa es la condición de la parentalidad y la marentalidad. Pero ejercer relaciones de heterocuidado con nuestros hijos y nuestras hijas pasa por mi estado de salud mental. El estado de salud mental, como lo dijeron ustedes en la encuesta, y yo me permití reflexionarlo, no es la ausencia de situaciones difíciles, no es un estado idealizado y esperado de bienestar pleno, resolución de situaciones, no. Una salud mental no es una ausencia de problemas y dificultades, es una capacidad interpersonal de manejar, afrontar
desde mí esas condiciones y esas circunstancias. Y con estas reflexiones finales termino mi conferencia o participación con ustedes. 3 preguntas para que ustedes se queden pensándolas. Al frente doy como unas pistas de ideas por donde ustedes completen las frases. Debía haber puesto puntos suspensivos en cada una de la columna derecha para que ustedes completen en lo personal esas frases. 3 preguntas orientadoras de reflexiones de cierre. ¿Cuáles son las implicaciones que tienen mis acciones con un autocuidado responsable? El hecho de que sea responsable no quiere decir que no sea autocuidado. Y autocuidado no quiere decir que yo no le tenga la capacidad de ponerle límites. Claro que sí tengo que ponerle límites. Pero al heterocuidado también tengo que ponerle límites. Ser padre y madre no va para tanto para estar cuidando y estar todo el tiempo con los hijos. Ni el cocuidado de estar cuidando a la pareja, ni al padre. No, todo tiene límites. Todos esos también tienen límites. El de autocuidado también. Por eso entonces diría hacer un autocuidado responsable. Eso implica que los otros respeten mis decisiones. Es importante que yo diga, soy capaz de mantener mis otras funciones. O sea, y lo digo después, no tengo que sentirme culpable. Hacerlo responsablemente, el autocuidado de manera responsable, es cuidar la culpa de que porque estoy haciendo esto por mí, para mí, conmigo, desde mí, estoy descuidando, estoy dejando de cumplir otras funciones. Las otras las cumplo en los otros momentos, en los otros espacios, en los otros tiempos. Hay momentos, lugares también para lo otro, pero hay que manejar la culpa y hacer que los otros respeten mis decisiones. Si son autocuidados responsables, necesitamos hacer que respeten nuestras decisiones de autocuidado. Segunda pregunta orientadora de cierre y de reflexión para que se queden pensándolo a cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las ideas más importantes para lograr un autocuidado autoprotector? ¿Y por qué insisto en autoprotector? Porque hay autocuidados que nos llevan a lo que les decía, a unas exigencias que lo que hacen es ponernos obsesivos, miedosos, temerosos, con sensación de fracaso. Un autocuidado protector. Que los otros valoren mi autocuidado como un derecho. Y a la unidad. Tener razonamientos, juicios, pensamientos sensatos. Poder decir, tener un argumento, una razón, una reflexión, decir, esto lo hago por esto y aquello, y atreverse a decirlo, a plantearlo. ¿Sí entendió? Y no tengo que sentirme inapropiado. Yo no sé por qué, a veces con el autocuidado tenemos una autocensura o nos censuran más, porque pareciera que si yo estoy en este momento haciendo esto de autocuidado, debería estar haciendo otra cosa en otro lugar. ¿Sí? Claro, cuando las preguntas son ¿qué tiempo libre me queda para hacer esto para mí? Pues evidentemente queda el segundo, y la siguiente frase es, pero debería estar haciendo lo otro. No es inapropiado esas acciones de autocuidado. La tercera pregunta, para las personas que tienen el micrófono prendido, por favor. Gracias. ¿Cuáles son las acciones que puedo realizar para construir un autocuidado integral? Integral, autocuidado integral. Entonces he dicho un autocuidado responsable, un autocuidado protector y un autocuidado integral. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy capaz de planear mis actividades, que no tengo que sentirme egoísta, negativo conmigo mismo, y por lo tanto que otros se sintonicen con mis necesidades. En todo el tema del cuidado, las necesidades físicas, sociales, espirituales, sexuales, intelectuales, académicas, profesionales, artísticas, etcétera, etcétera,
siempre que hablemos de cuidado, pasa por el tema de las necesidades. Necesitamos hacer que los demás reconozcan nuestras diversas necesidades, porque a veces nos atribuyen que tenemos solamente necesidades de alimentación, que entonces esas se nos respetan, o que tenemos una necesidad de trabajo, pero resulta que somos seres integrales. ¿Y quién define cuáles son nuestras necesidades de autocuidado? Nosotros mismos. Pero si los demás no las conocen, cuáles son esas necesidades de manera integral, de manera diversa, múltiple, no vamos a lograr que tengamos la capacidad de que nos acompañen, que nos las respeten y que nos las valoren. Me faltan acá. Estas son algunas referencias muy teóricas, muy tal. Muchísimas gracias. Voy a quitar la presentación para terminar esta parte. Quité la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, señor. Listo. Muy bien. Para este cierre, Ana María, me ayudas a recoger las impresiones y escuchamos a algunas personas y... Claro que sí. Igual si tienen preguntas, adelante. Si quieren levantar la mano y participar también. Bueno, aquí han ido dejando algunos comentarios. Importantísimo expresar públicamente nuestros planes de autocuidado. Creería hacerlo con empoderamiento y decisión. Bueno, eso ya lo había leído. No importa quién eres. Me pareció muy bonito este comentario que dejó Inés Mosquera. No importa quién eres, qué has hecho o en cuál etapa de vida te encuentras. Hay una cosa que debes incorporar inmediatamente a tu vida, el autocuidado. En relación a esos excesos, hay que aprender a decir no a los demás y poner primero la ejecución de mi plan de autocuidado. Solo así los demás me van a entender como un ser importante, menciona la familia Domínguez Velasco. La familia Bocanegra Rodríguez menciona una observación. No, perdón, eso es directamente una observación para la escuela. Muchas gracias, me encantó, felicitaciones, muchas gracias. Hay solo agradecimientos en el chat, doctor Julio. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo más que comentar. Habían algunas en el chat, y yo aquí menciono una, y es que yo creo que se ha ido resolviendo en el transcurso de la charla. Cuando no queda mucho tiempo libre, ¿qué estrategias recomienda para el autocuidado? Pero pues... Yo sugiero que hagamos la reflexión y la pregunta diferente. Si yo me pregunto por el tiempo libre, ya de entrada, para lo que vaya a utilizar el tiempo, ya va perdiendo, por decirlo así. Ya de entrada es el rezago, el sobro, lo que no se pudo, lo que sobró, sí, de entrada ya. Es lo mismo que la otra frase que también sugiero, no primero yo y después los demás. O sea, cuando yo lo pongo, la reflexión o la pregunta o lo matizo de esa manera, primero, que sea relevante, significativo, no quiere decir que sea primero y que después viene lo segundo y lo tercero, porque es precisamente esas maneras de plantearnos con nuestros autocuidados o cuando pensamos en nosotros y nosotras mismas, es que si lo ponemos como jerarquía, primero, segundo y tercero, pues evidentemente alguien, el cuarto y el quinto, en orden jerárquico va a terminar perdiendo. Yo sugeriría que digamos, lo digamos de esto, hago acciones de autocuidado, heterocuidado, cocuidado,
las voy haciendo sin orden, sin que sean unas más que otras, sino como un proyecto personal, insistiría en eso. Y eso nos hace evitar culpas, miedos, temores, etcétera, etcétera. Y lo del tiempo estaría en la misma lógica. Es, tengo estas acciones, voy a hacerlas, voy a organizarlas, las planteo, genero un plan de autocuidado, lo declaro, lo comunico, lo informo. Así como se diría, pues no estoy pidiendo ni permiso, estoy contando, estoy informando, estoy haciéndolo, estoy determinando. Dije que era un autocuidado responsable. En ese sentido, pues evidentemente, si no lo pongo de entrada así, a punta de lo que sobre, de lo que me quede, vamos a quedar siempre de últimos. Pero es la manera de pensar, no es lo que quisiera insistir ahí. Gracias, doctor. Le doy la palabra a Sonia Vanegas, que está levantando la mano. Muchísimas gracias. Yo quería aportar un poco como desde mi perspectiva y lo que ha sido mi vida con el autocuidado. Yo en general me considero una mujer de mucho autocuidado, tal vez porque decidí desde muy pequeña ser deportista y siento que la disciplina del deporte le enseña a uno muchas formas del autocuidado porque pues tienes que cuidar tu cuerpo de una manera saludable, alimentarte conscientemente y además tuve un padre que me insistía muchísimo como en esto. Entonces también lo aprendí como de mi familia, especialmente de mi padre, y era una frase que él siempre me decía y es en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando uno se mete esta frasecita en la cabeza, pues la excusa ya no entra, porque es como, no, es que nunca tengo tiempo para hacer ejercicio. ¿Seguro? A veces uno puede estar en un hotel, en su cuarto, y prende un YouTube y se busca unos ejercicios de 10, 15 minutitos y va a encontrar el espacio. Entonces es como que quería compartirles esto de que verdad uno sí puede. Y esa barrera del tiempo es la que casi todos yo siempre escucho porque, pues los digo porque a mí me preguntan mucho, ¿cómo haces? Y es como eso, he aprendido porque además yo tenía que jugar el deporte, entrenarme, ir a estudiar, ir a trabajar. Desde muy pequeñita tuve que hacer como muchas cosas para poder participar en mi deporte. Entonces, yo pienso que esto es como un pequeño tip que les regalo, no sé si esté pues acorde a lo que hemos estado hablando, pero siento que lo que me ha ayudado a mí en todo, en la alimentación, en esa conciencia de verdad, en poder meditar, por ejemplo, si no necesitas una hora, en 5 minuticos que uno cierre sus ojos, haga una respiración, les insisto en el YouTube, hay de todo para lograrlo, porque a veces uno dice, no, es que no sé, no, ¿cómo lo hago? Hay formas y solamente es eso, en cualquier momento y en cualquier lugar. Gracias. Gracias por compartir la experiencia y la reflexión. Me parece que es pertinente para la invitación. Y me hacías pensar como cuando lo mencionamos y lo decimos en la expresión del autocuidado, fíjense ustedes que siempre tratamos de ponerle palabras que minimizan, como, yo no sé si decir que nos da vergüenza o que nos preocupa que nos mostremos egoístas, egocéntricos, poco cuidadores, poco empáticos con los demás, no sé, ahí aparecen un montón de palabras hasta psicológicas para cómo se pueden usar. Y con buena intención lo decías, pero quisiera decirlo no porque lo hayas dicho con esa intención, 15 minuticos, el minuticos le quiere quitar eso de que no hay, que es poquito, que tranquilos, que tenemos que sentirnos cómodos con ello, ¿sí? O que es grande o mucho cuidado, que es prioritario. Yo insistiría que esas maneras de poner alrededor del tema del autocuidado es un gran temor que tenemos de ser juzgados, valorados, calificados como personas que de pronto no lo hagamos. Y sin duda, si yo le dedico estos 15 minutos a un ejercicio de meditación o a ir o a leerme un libro o a tener un espacio de oración de tipo religioso o de tener la consulta médica o de ir a una actividad de un café con unos amigos, etcétera, etcétera, ese tiempo, claro que no lo puedo dedicar a otros, claro que ese tiempo no está dedicado a otras condiciones,
pero vuelvo a insistir en esas emociones de miedo, culpa, temor a ser juzgados, a no ser reconocidos, a no expresar nuestras necesidades. Claro, le doy el sesgo de psicólogo, me excusan, pero nada que hacer. Este es como el que quiero matizar fuertemente, porque ahí estamos nosotros ahí con estos temores. Listo, Muy doctor. bien. Dos últimas preguntas. Y es algunos indicadores o síntomas que evidencien la necesidad de fortalecer el autocuidado. Yo insisto en que no usemos que tenga un autocuidado grande, fuerte, débil, frágil, poquito, mucho, porque cuando lo ponderamos de esa manera, terminamos haciendo plan de autocuidado más centrado en las actividades y está ahí, nos quedamos metidos en lo de volvernos obsesivos o meternos en la idea de sentirnos no responsables de lo que hacemos o lo que no hacemos. Pero sin duda, yo lo decía hace un momento, no todas las dimensiones del autocuidado tienen que estar al mismo nivel, pero tener una capacidad de reflexionarla y ver en dónde puedo estar o no estar haciéndolo, y si lo tengo como proyecto de vida a futuro, tengo la capacidad de poderlo ir organizando e irlo definiendo. Y entender que hay momentos en la vida que no tenemos las mismas condiciones para hacer autocuidado en todas las dimensiones, pero que si las seguimos reconociendo y reflexionando y las seguimos identificando, no perder el mapa, no perder el territorio, no dejar de ver todo el escenario, todo el campo, porque si lo dejamos de ver nos perdemos en todas las relaciones de las dimensiones del autocuidado integral, ¿sí? No siempre en todas. Ahora, si yo logro reconocer que evidentemente hay uno en lo cual, o uno o varios dimensiones o campos de autocuidado que no lo logro, pues hay un plan de acciones muy puntuales para poderlo lograr sacar adelante para ese salto cuantitativo y cualitativo que les decía, pues es una muy buena posibilidad de hacerlo. Gracias, doctor. Y finalmente, pues preguntan, ¿cómo iniciar en esa dirección del autocuidado si no lo percibo, ¿no? Como en mi cotidianidad, ¿cómo inicio esas acciones de autocuidado? Yo diría, identifique necesidades. Necesidades en el sentido no de déficits, no de problemas, sino de proyectos. Identifique proyectos, identifique lugares no físicos, sino lugares de dimensiones a las cuales yo quiero llegar. Entonces uno puede decir, yo tengo una necesidad de cultivar mi mundo intelectual, espiritual, afectivo, recreativo, de amistad, cualquier, identifique uno y decir y en ese mundo yo qué tanto me siento satisfecho, qué tanto he venido haciéndolo y de hecho, ir del futuro al presente, Recuerden que los proyectos nunca se cumplen, pero se llaman proyectos. El día que los cumplamos tenemos dificultades porque estamos muertos o porque se nos limitó la ambición humana de ser perfectibles como seres humanos. Tengan proyectos, tengan planes y sobre esos empiezan a construirlos desde el presente. Si yo no tengo futuros, sueños, ilusiones sobre esas dimensiones que tengo, va a ser muy difícil poder hacer acciones de autocuidado, porque entendería que estoy viviendo el día a día y estoy más bien de manera reactiva. Tener procesos de autocuidado implica tener momentos de reflexión, momentos de pensarme a mí mismo, de verme y de reconocerme. Y a eso llamaría yo reconocer mis sueños, mis ilusiones, mis fantasías. Sería mi reflexión así. Gracias, Doc. Y creo que esto que acaba de decir se conecta mucho en el de pensarme y tener momentos de reflexión con algo que menciona el profesor Walter Malagón de nuestro colegio. Y dice, la pausa ignaciana o examen del día es un aporte a la construcción del plan de autocuidado en nuestra comunidad.
Entonces sí es muy importante que hagamos esa pausa como padres, madre o cuidador, incluso esa pausa ignaciana en familia. Y si tal vez no sabemos qué es la pausa ignaciana, seguramente ustedes se acercan a sus hijos e hijas y ellos pueden enseñarles a hacer esa pausa del día que nos ayuda a pensarnos. Bueno, pues con estas reflexiones terminamos. De verdad le agradezco al doctor Julio Abel Niño por haber aceptado esta invitación, esta apertura, porque todo el año vamos a estar hablando de autocuidado y salud mental. Gracias porque nos deja con una reflexión muy importante y es el autocuidado es una forma de vernos en el mundo, una experiencia de vida y también se debe convertir en una cultura personal. Entonces, esta es una apertura a los diferentes talleres. Comenzaremos con ciclo 5 el 18 de octubre, 9º, 10º y 11, para que sigamos hablando y reflexionando sobre este tema. Creo que la gente le menciona a uno mucho, ¿no? Como tenga en cuenta el autocuidado y uno pues no sabe muy bien cómo ir hacia allá o realmente qué es el autocuidado, ¿no? Y creo que aquí hicimos unas reflexiones importantes, ¿no? Más que acciones, se debe convertir en una experiencia de vida. Entonces, agradecerle, doctor, por estas reflexiones significativas, por hacer la apertura este año de autocuidado y salud mental, en la que estaremos hablando en la escuela de padres, en el colegio, en el ámbito familia, y agradecer al ámbito por permitir y ser puente de estos espacios y a la escuela de padres de Aso Bartolina y a las familias que estuvieron conectadas hasta el final. Nos estaremos viendo en otros espacios. Gracias. Gracias por la invitación y gracias a todas y todas por la escucha. Muy amables. Chao a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias.